Listo, pues la grabación comenzó, así que comenzamos con la clase. Primero, buenas noches. El día de hoy tenemos una sesión relacionada con lo que es patología pericárdica, específicamente lo que es pericarditis aguda y patología aórtica, también específicamente lo que es la disección aórtica. Entonces, empezamos con lo del pericardio. Entonces, muy bien, recordar que el pericardio es esa capa superficial del corazón y que normalmente está constituido por dos capas, un pericardio que es parietal y un pericardio que es visceral. Este pericardio visceral también es conocido como epicardio y entre ambas capitas existe una cavidad virtual llamada cavidad pericárdica, que generalmente está bañada por un líquido de características transudativas. Es líquido que está entre 20 y 30 ml aproximadamente. Y ese líquido lo que permite es que durante cada contracción el corazón pues no tenga tanta fricción con las paredes y por lo tanto no vaya a inflamarse e irritarse. Bien, eso en general es lo que fisiológicamente normalmente tiene el pericardio, ¿ya? Otra característica importante del pericardio es que por él transcurre la inervación parasimpática, que es la inervación simpática del corazón, ¿ok? Entonces, pues es otra cosa que es importante y relevante. Ahora bien, cuando este pericardio se inflama, se le conoce con el nombre de pericarditis. Esa pericarditis se va a poder clasificar en función a varios parámetros, ¿ok? O varios criterios. Se puede clasificar en función a la evolución. En función a esta evolución, nosotros podremos decir que hay una pericarditis aguda, una pericarditis crónica. Muy bien. Entonces, eso. Denme un segundito. Bien. Entonces, decíamos, perdón, que tocaron la puerta acá. Entonces, decía que la pericarditis, según su evolución, la podemos denominar aguda. Generalmente la llamamos aguda cuando su evolución es entre 24 a 48 horas. Y crónica, pues, habitualmente es aquella que se ha perpetuado mayor o igual a 3 meses. En medio de estas dos hay una fase o un estadio subagudo que iría desde los 3 días hasta los 3 meses. ¿Ok? Entonces, más o menos así está distribuida la pericarditis según su tiempo de evolución. ¿Ok? Pero también se puede clasificar a la pericarditis según su etiología. Según su etiología, la pericarditis se clasifica en dos grandes etiologías principales. Por un lado, la etiología infecciosa y por otro lado, la etiología no infecciosa. Bien, entonces dentro de la etiología infecciosa, ahí van a estar una serie de gérmenes que afortunadamente pues, no son tan frecuentes y generalmente esto de aquí se ve, esta pericarditis infecciosa, en los pacientes que tienen VIH. ¿Ya? Aquellos pacientes que sufren o que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana, pues son generalmente los que presentan estos cuadros de pericarditis infecciosa. Muy bien, entonces eso. Y pues bueno, dentro de eso pues tenemos las pericarditis virales, que ya digo, generalmente se ve en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos otros tipos de virus, como por ejemplo tenemos el herpes virus, tenemos el Epstein-Barr. Bien, todo esto dentro de las etiologías de virales, que son las que predominan. Las bacterianas fundamentalmente están dadas por los estreptococos, estafilococos, y esto se ve en paciente inmunodeprimido. Dígase igual si el paciente tiene una infección fúngica. Bien, es decir, que dentro de las etiologías infecciosas, lo que ustedes ya vieron en infectología, todo ese tipo diverso de gérmenes pueden infectar al pericardio, pero es muy poco frecuente en nuestro medio realmente. ¿Ya? Y otra etiología que tiene importancia es así, paciente inmunocompetente puede ser o inmunodeprimido,
por no solo VIH, sino por alguna otra etiología como cáncer, es la tuberculosis, ¿ok? La tuberculosis pericárdica no es lo más frecuente en nuestros días, pero pues tampoco es que sea totalmente infrecuente. Bien, mientras que las pericarditis no infecciosas son aquellas que dependen de una inflamación del pericardio, pero que es una inflamación aséptica, es decir, si hacemos una biopsia del pericardio o un cultivo, un estudio del líquido pericárdico, este no contendrá ningún germen. Dentro de las pericarditis no infecciosas están algunas etiologías. Por ejemplo, tenemos la etiología mecánica. Esta etiología mecánica tiene que ver sobre todo con malas posiciones, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos de baja carga, pero de manera constante, ¿ya? Como por ejemplo aquella persona que empezaba a hacer gimnasio, empezó a hacer actividad deportiva de alguna forma, no lo ha hecho bien asesorado y pues se ha esforzado más de lo que puede. Puede llegar de alguna manera eso también a inflamar el pericardio si usted lo hace de alguna forma inadecuada. Bien, son causas mecánicas. Tenemos también las pericarditis dentro de las causas no infecciosas, una que es las pericarditis reumáticas, ¿ya? Reumáticas quiere decir relacionadas con enfermedades reumatoideas, y dentro de esto pues está el lupus, está la artritis reumatoidea, está el, ¿cómo es? La enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿ya? Todas estas son enfermedades que pueden inflamar también el tejido pericárdico. Bien. Otra de las etiologías que podemos encontrar no infecciosa es la etiología neoplásica, ¿ya? Esta neoplásica puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria si es que como tal existe algún tipo de tumor dentro del pericardio que esté irritando, o en su defecto secundaria es cuando es más bien por un efecto paraneoplásico, es decir, por todos los mediadores inflamatorios que se liberan a partir del tumor primario, esos viajan por el torrente sanguíneo y pueden chocar contra el pericardio y generarle irritación. ¿Ok? Bien. Y también tenemos otras que se llaman metabólicas. Dentro de estas metabólicas toman importancia fundamentalmente dos: la urémica, que tiene que ver con la crisis de uremia, es decir, cuando existe un fallo renal agudo o un fallo renal crónico agudizado, en el cual se deteriora de forma brusca la función renal, y la mixedematosa, que tiene que ver con alteración tiroidea. Muy bien, entonces ahí ya vamos viendo otra forma de evolucionar o de evaluar esto de aquí. Bien. Dentro de las causas no infecciosas también tenemos a las posisquémicas. Esas las estudiamos cuando vimos los síndromes coronarios, y recordar que tenemos la epistenocárdica, tenemos también el síndrome de Dressler, ¿ya? Que son otras de las formas que podemos tener nosotros. Y finalmente, pues la última, que no es menos importante, en algunas personas puede ser, también tenemos la no infecciosa relacionada con fármacos. ¿Ok? Es decir, hay unos fármacos que pudieran estar asociados con una inflamación pericárdica, y dentro de estos, pues los que toman la cabeza son la procainamida, que es un antiarrítmico, procainamida, la hidralazina, que ya la estudiamos, que es un antihipertensivo, y la isoniazida, que es parte del esquema del tratamiento de la tuberculosis. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo de entrada, pues que la pericarditis puede tener origen infeccioso o puede tener un origen no infeccioso, y dentro de eso las distintas etiologías que podemos tener. Ahora bien, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de este paciente con pericarditis aguda? Entonces, pues el síntoma fundamental que va a tener este paciente es el dolor precordial. Y como lo que principalmente tiene es el dolor precordial, ya abordamos la semiología de este dolor durante el momento en el que hacíamos el diagnóstico diferencial del dolor precordial en emergencia, porque se debe tomar en consideración cuando estudiamos los síndromes coronarios. Entonces, ese dolor precordial, ustedes van a hacer el análisis del Alicia de este dolor, y recordar que pues ese dolor precordial es un dolor que aparece de manera
no tan brusca, aparece habitualmente 1 o 2 días, puede llevar incluso más. Generalmente se recoge el antecedente de alguna infección viral en las 2, 3 semanas previas, que suele ser localizado a nivel del tórax anterior, pero todo el tórax anterior, no solamente la región que está justo frontal al corazón, que empeora con los movimientos, mejora con el reposo y sobre todo con la inclinación hacia adelante en posición de plegaria maometana, porque eso limita el movimiento del corazón, que la inspiración profunda es capaz de desencadenar crisis de dolor bastante intenso, que puede a la auscultación acompañarse al inicio de una sensación de aspereza auscultatoria denominada roce pericárdico, pero que en la evolución natural de la enfermedad esta se va perdiendo porque pues se ocupa la cavidad pericárdica con líquido y por lo tanto ya no se escucharía. ¿Ok? Entonces, una pregunta siempre que se suele hacer en los exámenes para ver si ustedes están despiertos, entendieron la fisiopatología de la pericarditis, es que ustedes deben tener claro que una pericarditis, si está sonando, si se escucha un frémito, un roce pericárdico intenso, esa pericarditis no puede tener un derrame importante. Porque si esa pericarditis tiene un derrame moderado o severo, evidentemente eso neutralizaría la posibilidad de escuchar sus sonidos y por ende, pues no tendría lo. Bien, ahora, ese es el cuadro clínico de esto. Se puede acompañar adicionalmente de fiebre, de malestar general, síntomas eh, sistémicos como eso, pérdida de apetito también, que están relacionados un poco con el proceso infeccioso que precedió esa pericarditis. ¿Ok? Entonces, pues eso es en cuanto al cuadro clínico de estos pacientes. Adicional a eso, pues va a estar el cuadro de la enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente tiene una pericarditis urémica, es decir, está en una crisis de uremia, pues aparte de las manifestaciones de la inflamación pericárdica, van a estar las propias manifestaciones relacionadas con la descompensación renal, como por ejemplo edemas periféricos en la cara, puede haber también un aliento urémico, puede haber alteración en la respiración, es decir, que todo lo que acompaña a la enfermedad de base que está produciendo el cuadro pericárdico. Bien, ahora, si esa pericarditis evoluciona y entonces ocurre el llamado derrame pericárdico, la sintomatología ahora va a estar relacionada, aparte del dolor que puede ocasionar, que se aliviaría un poco cuando hay el derrame, va a estar relacionada con la cantidad de derrame que hay. Bien, y entonces esa cantidad se cuantifica en función al el tamaño que uno ve de derrame en la vista larga del eje paraesternal izquierdo. Eso ahí es una vista ecocardiográfica que me interesa que ustedes sepan, pero que a partir de esa cuantificación podemos nosotros hablar de que hay un derrame ligero, hay un derrame moderado y un derrame severo. Prácticamente las características de un derrame ligero son las mismas de un cuadro de pericarditis seca. No hay tanto dolor como en la pericarditis seca, pero no hay manifestaciones de ocupación de espacio. Es decir, no existe una limitación para el llenado ventricular. Cuando la pericarditis es moderada, puede asumarse a las manifestaciones de dolor y molestia el elemento disnea. Es decir, que el paciente puede tener mayor fatigabilidad debido a que le cuesta más a ese ventrículo llenarse por el espacio que está ocupado por líquido. Y finalmente, cuando es muy severa, pues predomina mucho esa disnea que se vuelve mucho más intensa. Puede haber manifestaciones de ingurgitación yugular y en casos muy severos o muy bruscos puede haber manifestaciones de lo que se llama taponamiento cardíaco. ¿Mm? Taponamiento cardíaco que tiene una triada característica llamada triada de Beck, que es aquella que nos permite pues definir su existencia, ¿ok? Y esta de aquí dice que hay hipotensión arterial, o sea, la presión baja porque no se llena bien el corazón, hay hipertensión venosa, por eso la vena yugular se logra ver más ingurgitada y los ruidos cardíacos se escuchan débiles o apagados. ¿Ya? Que eso tiene que ver con, claro, si está ocupándose el espacio pericárdico con mucho líquido, o usted ponga el estetoscopio, no se va a escuchar casi nada.
Muy bien. Entonces, eso. Excelente. Ahora, este derrame pericárdico que decíamos que en la historia natural de la enfermedad puede aparecer, puede tener características de trasudado, de trasudado o de exudado. Para la diferenciación de los dos, se utiliza clásicamente los llamados criterios de Lyme, que también ustedes deben haberlos escuchado en neumología, porque son los mismos que se aplican para el derrame pleural. Bien, así que van a revisar, van a repasar esos criterios, porque es importante que tengamos claro cuando un líquido pericárdico es consistente con un trasudado y cuando es un exudado. Bien. Entonces, ¿qué elementos diagnósticos nos permiten a nosotros establecer que el paciente está en efecto con una pericarditis? Pues bueno, lo más cercano y lo más fácil que tenemos es el electrocardiograma. ¿Ok? El electrocardiograma atraviesa cuatro fases eléctricas que van a revisar ustedes relacionadas con la pericarditis aguda. Es decir, en el electrocardiograma se distinguen cuatro fases, cuatro momentos que son sumamente importantes y que atraviesan las pericarditis a lo largo de su evolución. Bien, y adicionalmente a eso, en la fase uno vamos a encontrar nosotros un signo que es importante, que van a revisar, que es el denominado signo de Spodek. ¿Ya? Ese signo de Spodek es un marcador bastante precoz de pericarditis en el electrocardiograma, incluso antes de que la elevación del ST difusa, típica característica de la pericarditis, esté muy manifiesta. Pero bueno, si bien el electrocardiograma nos sugiere, nos insinúa la probabilidad de que tengamos nosotros una pericarditis, el estudio diagnóstico fundamental que nos dará la corroboración va a ser el ecocardiograma transtorácico. Muy bien. Ecocardiograma transtorácico. Ese ecocardiograma transtorácico nos va a permitir algunas cosas. Por un lado, nos va a permitir ver el pericardio si está engrosado, es decir, nos puede permitir ver si hay refringencia o engrosamiento del pericardio. ¿Qué más nos permite ver? Nos permite ver ese ecocardiograma, la cuantificación, o sea, la cantidad de líquido que hay de derrame pericárdico. Y finalmente, la repercusión funcional que tiene ese líquido, ¿ya? Porque un paciente que, por ejemplo, es urémico, es decir, tiene insuficiencia renal crónica o que tiene cáncer y hace un derrame pericárdico en 3, 4 meses, ese paciente puede llegar a tener ese pericardio como un globo, es decir, súper lleno de líquido sin manifestaciones de taponamiento, ¿ya? ¿Qué? Porque como no fue un llenado brusco, sino que fue paulatino, eso va permitiendo que... Bien, es decir, que el ecocardiograma nos permite evaluar la consistencia de ese pericardio, ver si está refringente, está engrosado, nos permite... Y finalmente, pues ver qué repercusión funcional tiene. Bien, entonces eso por ahí. Y otro estudio que hay que hacer obligado en un paciente con pericarditis es la troponina ultrasensible. ¿Ok? Las troponinas ultrasensibles. Ujú. ¿Y por qué se piden las troponinas ultrasensibles? Primero porque recuerden que esto está para el diagnóstico diferencial del dolor precordial. Es decir, que tenemos que diferenciar ese paciente que está teniendo un dolor en el pecho de que no esté teniendo un síndrome coronario agudo. Bien, y por eso hay que pedir troponinas en primer lugar. Pero adicionalmente, porque el pericardio recordábamos que era la capita más superficial del corazón, pero si esa capita logra inflamar secundariamente al miocardio, es decir, produce una miocarditis, esto sería una pericardio, o sea, una miopericarditis, perdón. Entonces, eso eleva las enzimas cardíacas, ¿ok? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Muy bien, paciente que se le pide troponina, se lo pide para diagnosticar o hacer el diferencial con el dolor precordial del síndrome coronario, pero también para evaluar si es que no está involucrado el miocardio en esa inflamación, porque en ese caso también se va a elevar. Muy bien, entonces por ahí. Ahora bien, otra cosa importante a tener en cuenta en ustedes, jóvenes que van a ser médicos generales en algún momento, son los criterios de ingreso para
un paciente que tiene pericarditis. ¿Ya? No todo paciente con pericarditis ingresa, es decir, no tenemos nosotros que paciente que llega con 22 años, una inflamación pericárdica y elevación del ST difusa y pues ya, ay, sí sabe que hay que ingresarlo a cardiología o a UCI o algo. No, ese paciente pues hay que evaluarlo y hay algunos criterios para definir que hay que ingresar. Primer criterio, si hay inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Es decir, si el paciente está hipotenso, está el paciente con mala perfusión periférica, signos de congestión, pues todo eso nos habla de que pues hay que ingresar. Bien, ¿cuándo más hay que ingresar a ese paciente? Cuando tiene un derrame pericárdico severo. Bien, ¿cuándo más hay que ingresarlo? Cuando el paciente tiene múltiples comorbilidades severas. ¿Ya? Por ejemplo, el paciente tiene diabetes mellitus complicada, con alguna falla, enfermedad renal crónica avanzada, tiene alguna coagulopatía, tiene cirrosis hepática, etcétera. ¿Ok? Cuando hay múltiples comorbilidades. Otro criterio de ingreso del paciente es cuando existe el elemento o el factor llamado factor o criterio geográfico. Si el paciente vive en el campo, en la última montaña, donde para poderse atender, si se complica, le toma como 4 horas llegar al primer centro de salud o primer lugar donde lo puedan atender, pues ese paciente pues no se puede mandar a casa porque no sabemos si se nos vaya a complicar en la evolución. ¿Ok? Entonces ese es otro elemento importante. Cuando hay involucramiento del miocardio, es decir, cuando hay una miopericarditis, tiene criterio de ingreso también. ¿Ok? Que esa es otra cosa importante que también nosotros evaluamos, ¿ya? Y lo último, cuando haya una edad avanzada, generalmente pacientes mayores de 70 años, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, no todo paciente con pericarditis tiene que ingresarse. Hay unos criterios específicos para poder decidir que ese paciente se vaya a tener que ingresar. Y dentro de esto, pues, creo que por ahí me olvidé una que la tenemos como criterio por la guía ecuatoriana, que es cuando tenemos ciertas etiologías, ¿ya? Ciertas etiologías específicas. Por ejemplo, dengue. Un paciente que hace pericarditis por dengue, la pericarditis por dengue no se aborda desde el capítulo de corazón, o sea, no se aborda como pericarditis, sino que se aborda desde el capítulo de dengue. Cuando uno lee la guía ecuatoriana de dengue y la guía panamericana de dengue, vamos a ver que el dengue, cuando inflama el pericardio, es un dengue complicado, un dengue con signos de alarma. Por lo tanto, ese paciente que tenga una pericarditis en el curso de un dengue, pues requiere también ingreso hospitalario. ¿Ok? Entonces, pues esa es otra etiología que también nos da criterio de ingreso, si es que fuera el caso. ¿Ok? Entonces, por ahí. Y finalmente, pues, ¿cuál es el tratamiento de este paciente? ¿Cómo se lo trata? El primer de tratamiento de estos pacientes van a ser los AINES. Dentro de estos AINES se prefieren dos en particular. Se prefiere la aspirina a dosis antiinflamatoria, es decir, aproximadamente unos 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas, y la colchicina, ¿ya? Que se utiliza en principio, la pastilla viene de 0,5 miligramos, así que 0,5 miligramos viene la pastilla, decía, se da al inicio 2 tabletas por día por los primeros 15 días y luego una tabletita por día por los siguientes 15 días más, o sea, 30 días de tratamiento. Muy bien. Ahora, ¿qué otros fármacos se van a utilizar? Imagínense que el paciente es alérgico a los AINES. Pues bueno, si el paciente es alérgico a los A, y decíamos que en los AINES también está el ibuprofeno, que es otro de los que se utiliza. Bien. Y este se utiliza de 400 a 600 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? La colchicina no es un AINE, así que lo voy a sacar de aquí, que parecería que lo tenemos acá. Entonces, este es otro de los que se puede usar. AINES, colchicina y finalmente, este se puede usar esteroides también, corticoides. ¿En quién se usan los corticoides? Bueno, pues los corticoides se usan sobre todo en pacientes que tienen una pericarditis recidivante, es decir,
Ya han tenido varios episodios anteriores de eso, cuando está asociada a enfermedades autoinmunes, asociada a enfermedades autoinmunes, o cuando hay evidencia de inflamación masiva del pericardio. Inflamación masiva del pericardio. ¿Ya? ¿Cómo se hace la evidencia de esto? Mediante resonancia magnética cardíaca, ¿ok? En esos casos se utiliza. Bien. Y también se puede utilizar inmunomoduladores, pero esto generalmente en pacientes que tienen recidivas o son muy difíciles de tratar, como por ejemplo la aciatropina o methotrexate. Aciatropina o el methotrexate. Bien, entonces eso fundamentalmente. Y dentro de esto, pues llama la atención y siempre algo que se suele preguntar es sobre la pericarditis urémica. En la pericarditis urémica es la única en la cual no están indicados los AINES, porque pues los AINES no se indican en pacientes que están en diálisis o en insuficiencia renal muy avanzada. Por ende, pues ahí se emplea básicamente es la colchicina si el paciente no está en diálisis o se emplea paracetamol o metamizol como alternativas. Si bien estos no son AINES, pero no son tan inflamatorios para el riñón, por lo tanto están autorizados. Muy bien. Entonces, este es el manejo de la pericarditis, este es el abordaje de la pericarditis, primera de las dos temáticas que se tiene que abordar en este tema, en esta clase, perdón. Bien. Preguntas, dudas, jóvenes, en relación con esta primera sección. ¿No? Ok. Bueno, o se quedaron dormidos o pues de verdad no tienen ninguna duda. Voy a crear otra pizarra para hablar del otro tema. Perdón, la tos, de que muero de la gripe. Ok, bien, jóvenes. Entonces, decíamos que el otro tema que toca abordarse es el tema de la patología aórtica y dentro de eso, pues fundamentalmente la disección aórtica. ¿Ok? Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de patología aórtica, hablaremos específicamente de dos cosas, ¿ok? Hablamos de patología aórtica, vamos a hablar de dos cositas. Por un lado, de los denominados síndromes aórticos agudos, que es el gran saco y más importante de las cosas. Y por otro lado, de la enfermedad aneurismática aórtica. ¿Qué es los famosos aneurismas? ¿Ok? Entonces, hablaremos primero de aquí. Los síndromes aórticos agudos son aquellas afectaciones que ocurren a nivel de la pared de la aorta que aparecen en un curso de menos de 72 horas. ¿Ok? Entonces, dentro de estos síndromes aórticos agudos tenemos tres patologías fundamentales. El más importante por mucho es la llamada disección aórtica, que es del que hablaremos todo el resto de la clase de aquí. Bien, disección aórtica. Tenemos también a la denominada úlcera trombótica o aterosclerótica, ¿sí? Y tenemos también el hematoma intramural aórtico, ¿no? Entonces, eso. Bien, van a buscar las definiciones de estas dos patologías, porque al final, como digo, no son las más prevalentes, casi el 85% de los casos cuando hablamos de un síndrome aórtico agudo es una disección aórtica. Bien, entonces la disección aórtica no es otra cosa que una fisura en la íntima de la aorta que permite que se forme una falsa luz dentro de ella. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos, imaginemos la pared de la aorta, aquí debería estar así continua, y por acá está la otra pared. ¿Ok? Cuando ocurre una disección aórtica, pues lo que pasa es que esta íntima se fisura, o sea, cambiar el color, y la sangre pues de pronto empieza a entrar aquí en la pared de la aorta, formando una pseudoluz.
una falsa luz que empieza como que a dilatar y a dilatar esto aquí. ¿Ven? Entonces, ahí van viendo como la sangre va entrando y va ocupando este espacio. ¿Ya? Y entonces, en una disección aórtica vamos a tener entonces dos componentes desde el punto de vista estructural. Bien, por un lado vamos a tener la luz verdadera, esta de aquí, llamada luz verdadera del vaso, y tenemos aquí el pseudolumen, pseudoluz o más llamada la luz falsa. Muy bien, eso es importante. Ahora bien, ¿qué elementos eh, desde el punto de vista teológico predisponen a que ocurra una disección aórtica? Pues bueno, algunas cositas pueden estar relacionadas con eso. Con mucho, el factor más importante, vamos a poner aquí la fisiopatología, ¿ya? Los denominados factores de riesgo, factores etiológicos. Bien, el factor más importante con mucho es la hipertensión arterial. Normalmente, la hipertensión arterial mal controlada puede conducir a un deterioro, debilitamiento de la pared intimal aórtica que eventualmente ocurra una disección. Puede esto ocurrir de forma aguda, pues el paciente diseccionarse o puede ir ocurriendo lentamente. ¿Ya? Generalmente, cuando ocurre en relación con esto, es una de las formas de emergencia hipertensiva. ¿Ok? Seguimos. Otra de las cosas que puede ocurrir em, en cómo es, como parte de las etiologías, van a ser las colagenopatías. Colagenopatías. ¿Ok? Es decir, aquellas enfermedades del tejido conectivo y con mucho la más asociada a disección aórtica es el llamado síndrome de Marfan. Bien, entonces eso. Recordar que, pues, esto de aquí es una alteración del tejido conectivo que, pues, debilita todas las paredes y le pone laxas a la mayoría de articulaciones también. Entonces, pues, la pared aórtica no es que sea la excepción. Otra factor de riesgo predisponente para la disección es la aorta bicúspide. Bien. De esto ya hablarán la semana que viene los grupos que expongan de aorta, porque la aorta normalmente tiene tres válvulas, pero en algunas personas nacen con dos y eso pues es un factor que corresponde a un riesgo para disección. Pacientes que han tenido coartación de la aorta, ya coartación de la aorta, que esta es una cardiopatía congénita, no cianótica, con flujo pulmonar aumentado, en la cual existe una estrechez en la luz aórtica. Bien. Eh, Cuando ha habido un aneurisma previo, es decir, aquel aneurisma aórtico previo, ¿ya? Si el paciente ha tenido ya dilatada la aorta, pues la pared está más fina, más adelgazada, más laxa, por lo tanto, más riesgo de que se pueda diseccionar. Bien, otro elemento importante es el embarazo. Recordemos que entre los cambios fisiológicos del embarazo ocurría una disminución de la resistencia vascular periférica. Esa disminución de la resistencia vascular periférica es para tratar de mejorar la perfusión uterina y placentaria. Pero el costo de esto es que también hace que tenga menor soporte, menor resistencia la pared de la aorta a cambios bruscos de la presión y por lo tanto mayor riesgo de diseccionarse. Bien, lo otro elemento es la genética. Pues si un paciente ha tenido tíos, primos, mamá, papá que tuvieron, también la pueda tener. Bien. Y creo que me está faltando solamente es el tema de la instrumentación, ¿ya? ¿Qué significa esto de la instrumentación? Cuando a un paciente se le ha hecho algún tipo de procedimiento en el cual se mete algún catéter o algún dispositivo a través de la aorta. Ejemplo, se hace un cateterismo, se hace un bypass coronario y se clampea la aorta, o se coloca una válvula protésica aórtica de forma percutánea, lo que se conoce como TAVI, ¿ya? Todo este tipo de procedimientos en los cuales se está trabajando a través de la aorta mediante distintos dispositivos, pues evidentemente pues el operador puede tener algún tipo de manipulación inadecuada y de forma iatrógena, no voluntaria,
puede lesionar la aorta y pues disecarla también. Bien, entonces eso es importante. Una cosa que pues en nuestro medio, sobre todo en ciertos grupos, puede estar es la denominada causa inflamatoria. Y entre estas causas inflamatorias está la infecciosa, que sobre todo tiene que ver con la sífilis, que da una aortitis que puede provocar disección aórtica, y el uso de drogas, sobre todo la cocaína. ¿Ya? La cocaína es una causa de disección aórtica también. Muy bien, entonces ya van viendo cómo pues hay distintas etiologías o factores que se asocian al surgimiento, a la aparición de la disección aórtica. Ahora bien, una importante diferenciación que hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos aquí esto es que las disecciones aórticas son emergencias, ¿ok? Un elemento importante que hay que tener en cuenta es que son emergencias casi siempre quirúrgicas y que pues muchas veces lo que hacemos como médicos, que hace el médico general, es medida de sostén, medida de soporte, que igual sigue siendo muy importante para tratar de desplazar al paciente a un sitio donde le puedan terminar de resolver el problema. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de este paciente? Pues también en él lo que va a predominar es el dolor precordial. Por eso es que si se recuerdan, estamos estudiando otro diagnóstico diferencial de los síndromes coronarios. ¿Ok? Entonces, importante. Ese dolor precordial del paciente también le van a hacer ustedes este estudio del Alicia que ustedes recordaban para la semiología de ese dolor y teniendo en cuenta que en cuanto al elemento intensidad, el EVA, es decir, la escala de dolor de esto suele ser súper intensa, suele ser 10 sobre 10 en la escala visual. Por ende, se describe que el dolor de la disección aórtica es de los dolores más extremos que una persona pudiera llegar a experimentar en su vida. ¿Ok? Entonces eso es importante. Para el diagnóstico, ¿qué hacemos? El electrocardiograma, ¿por qué? Porque el electrocardiograma, por fisiología, cuando la disección de la aorta se va en forma retrógrada, es decir, hacia la raíz aórtica y la válvula aórtica, puede dañar a la coronaria derecha y puede haber elevación del ST en cara inferior, similar a lo que sería un infarto de cara inferior. Bien, y esta elevación del ST, aunque sería un síndrome coronario agudo con elevación del ST, es una de las formas en las que está contraindicada la fibrinolisis. ¿Por qué? Porque pues si usted hace fibrinolíticos ahí, usted lo que hace es que empeore esa disección, se mete más sangre ahí en esa falsa luz y termine muriendo el paciente más rápido. Bien. Es decir, que el EKG sobre todo nos ayuda para ver si la disección aórtica está asociada o no a un síndrome coronario por disección de la coronaria derecha. El que nos da el diagnóstico, sobre todo, es el ecocardiograma. El ecocardio nos permite evaluar la función del corazón para ver si está choqueado, si no está contrayéndose adecuadamente o lo que sea. Nos permite evaluar la afectación valvular, es decir, a nivel de la válvula aórtica, si hay insuficiencia severa relacionada a la disección o algo. Y nos permite también pues evaluar las disecciones proximales de la aorta. Disecciones proximales, ¿ok? Sobre todo, pues, de callado de la aorta y de raíz aórtica. Aorta descendente, pues, poco vamos a ver con el ecocardiograma. Por lo tanto, el gol estándar para el diagnóstico de la disección aórtica es la angiotac aórtica. ¿Bien? Que esta nos va a permitir cuantificar, o sea, evaluar qué cosa, el sitio de ruptura, es decir, desde dónde comienza esa disección, la extensión de la disección y también las posibles complicaciones que se hayan asociado. Bien, eso es también muy importante. Ahora bien, a partir de esta angiota coronaria, nosotros clasificaremos a la disección aórtica en algunos tipos, dependiendo dos criterios fundamentales, ¿ok? Existen dos formas de clasificar a la disección aórtica en base a la angiota coronaria. Por un lado, tenemos ay, mi amor, ya, a la denominada clasificación de Stanford, ¿ya? Bien.
Según la clasificación de Stanford, tenemos el tipo A, que el tipo A es aquella que involucra a la aorta ascendente. Y en cambio, nosotros tenemos la tipo B, que en cambio es la que respeta la aorta ascendente. Esta es la forma más sencilla de clasificarla, la clasificación de Stanford. Pero también tenemos una un poco más compleja, más detallada, que es la clasificación de Debacke o Debacke, dependiendo, pues si ustedes se quieren hacer los gringos. ¿Ok? Entonces, esta la divide en tres tipos. Tipo uno, tipo 1. Este tipo uno es aquella en la que tenemos aorta ascendente más callado aórtico y más aorta descendente. Es decir, toda la aorta la cuenta, ¿ya? El tipo 2 en cambio, tipo 2 es aquel que es solo abarca a la aorta ascendente, ¿ya? Es decir, que solo al ascendente. Y el tipo 3 que se va a dividir a su vez en 3A y 3B. Tenemos que la 3A es aquella que abarca la aorta descendente hasta el diafragma, ¿ya? Es decir, que solo la aorta torácica. En cambio, la de acá, la tipo B, es la aorta descendente, pero es mayor al diafragma, es decir, que aquí involucra aorta torácica más aorta abdominal, mientras que la de aquí solo es aorta torácica. Bien, esto igual cuando ya detengan el video y lo vean con calma, pues lo revisan, igual pueden ver gráficos que hay muchísimos en lo que ustedes quieran encontrar con Google y tal, donde pueden verlo de una manera un poco más esquemática para que pues, no sea tan solamente teórico como se los estoy poniendo aquí. Ya, básicamente dos formas de clasificación de las disecciones aórticas, la más sencilla, la de Stanford, y la más compleja, más pormenorizada, que es la de DeBakey. ¿Ya? Pero ambas se basan en qué cosa? En la angiotacor aórtica, ¿bien? Que es importante. Entonces, em, ya tenemos este paciente que tenemos con disección aórtica. Pues ahora, ¿qué le hacemos? ¿Cuál es el manejo, el tratamiento de este paciente? Pues bueno, el tratamiento del paciente con disección aórtica se divide en dos. El tratamiento médico, que es el llamado tratamiento farmacológico, y el tratamiento quirúrgico. Muy bien. El tratamiento médico tiene dos pilares fundamentales, la disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial. Claro, con el objetivo de que no se siga abriendo más esa pared aórtica y por lo tanto sigue empeorando esa disección. Muy bien. Para esto utilizamos sobre todo fármacos de tipo beta bloqueante, de acción corta, como por ejemplo el esmolol o el labetalol. Bien. Podemos usar también nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, ¿ya? Que son fármacos que podemos emplear para mejorar la presión arterial, ¿ya? Nunca usar nitroglicerina o nitroprusiato sin haber asociado previo un beta bloqueante por el riesgo de que se taquicardice el paciente por la vasodilatación periférica, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta, ¿bien? Así que eso es. Y pues más las medidas de soporte vital. Es decir, si el paciente está deshidratado, está hipotenso, hay que poner volumen. Si es que está choqueado, hay que estabilizar probablemente con aminas. Es decir, ya son manejos dependiendo de la situación clínica que encontramos. Y el tratamiento quirúrgico depende del tipo de disección y de la disponibilidad y experiencia del equipo quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico en la disección aórtica? No es algo que
interese al médico general, por lo tanto no van a ahondar en esta sección del tratamiento o del manejo. Muy bien, entonces eso. Pero en la fisiopatología, en la etiología, en el cuadro clínico, pues evidentemente sí, ¿ya? Que son los elementos mucho más importantes, ¿ya? Entonces, eso es algo importante, ¿ya? Un elemento importante también que no se los mencioné acá cuando hablamos de los estudios es que se piden biomarcadores, ¿ya? Y entre los biomarcadores que se piden, básicamente se piden dos que son muy importantes, ¿ya? Se pide la troponina, que suele estar elevada, no tan alto como en un síndrome coronario, pero igual puede estar elevada. Solo se eleva muchísimo si concomita con infarto de coronaria derecha. Y también se pide el NT-proBNP. ¿Ya? Ese NT-proBNP nos habla de que el paciente está cayendo en shock y tiene síntomas de bajo gas. Y un elemento importante que tenemos a evaluar es el dímero D. ¿Ya? El dímero D es algo que se eleva muchísimo en la disección aórtica clásica debido a que existe actividad fibrinolítica a nivel de esa falsa luz y por lo tanto, pues eso eleva el valor del dímero D, que es un producto de degradación de ese fibrino. Bien, esta es la segunda sección, segunda parte de la clase, la disección aórtica, ¿ya? Los elementos A. Y pues nos decíamos que, pues, aparte de la patología aórtica aguda, tenemos la patología crónica, que está fundamentalmente dada por la enfermedad aneurismática aórtica. Dentro de esto tenemos que saber dos conceptos que suelen confundirse y que están muy relacionados, que son la ectasia aórtica y el aneurisma aórtico. ¿Ya? No son lo mismo, pero están relacionados. Entonces, una ectasia sería algo como esto. A ver, esquematizarles. Y un aneurisma sería algo como esto. Vamos a ver acá, para que ustedes lo puedan entender. Vamos a darle zoom a eso. Diremos que es una ectasia aórtica, es decir, que esto de aquí que está dilatadito es una ectasia cuando el diámetro de esa prolongación, de ese abombamiento que tiene, de esa disrupción a nivel de la pared de la aorta, es menor que el 50% de la luz proximal a la dilatación. Es decir, aquí tenemos, esto es proximal a esta dilatación que está acá, y si medimos el 50%, este espacio dilatado es menos que el 50% del diámetro normal del vaso previo a la ocurrencia de la dilatación. ¿Ok? Pero se llamará aneurisma cuando el diámetro de la dilatación supera al 50%, aquí tenemos el 50%, que es esto, ¿ya? Supera al 50% del diámetro previo a la dilatación, o sea, el diámetro del vaso sano, ¿ya? Entonces, ese es un concepto importante. Ectasia y aneurisma de la aorta, ambos son dilataciones de la pared aórtica de forma crónica. Ahora bien, la ectasia es una dilatación de la luz menor al 50% del diámetro previo a la dilatación, mientras que el aneurisma es mayor al 50%. Porque es importante tener esto en cuenta, porque la ectasia tiene muy poco riesgo de ruptura. Es decir, una aorta ectásica como esta que estamos viendo aquí en este esquema, el riesgo de ruptura es muy bajo. Es decir, que esto de aquí que estamos viendo abombado se rompa es poco probable. Pero en cambio un aneurisma tiene un riesgo de ruptura muchísimo más elevado. ¿Por qué? Porque la pared está más adelgazada, más estirada. Bien, entonces eso es importante. Básicamente el principio de manejo de las aneurismas aórticas crónicos también están relacionados con los principios de manejo de los síndromes aórticos agudos, solo que con fármacos orales. Es decir, a diferencia de en los síndromes agudos, que tenemos que usar fármacos parenterales y una terapia muy agresiva,
En los aneurismas, los principios de manejo son los mismos, es decir, tenemos tratamiento médico, farmacológico. Este tratamiento quirúrgico puede ser mínimamente invasivo, es decir, puede ser percutáneo, o puede ser quirúrgico cielo abierto, es decir, tradicional. Bien, que ahí se abre completa la barriga y pues ahí se opera. Y el tratamiento médico sigue los mismos principios de la disección aórtica, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial, para tratar de que no se siga dilatando y no haya riesgo de ruptura de ese mismo. ¿Ok? Entonces, pues, esta ha sido la segunda parte del tema que tiene que ver con síndromes aórticos. Muy bien, preguntas, dudas que tengan jóvenes. ¿No? No, doctor. Sí, díganme. ¿No? No, doctor, ninguna Bueno, pregunta. parece que no queda ninguna duda. Felicito a los que han estado conectados, realmente son bastante poquitos y los que sobrevivieron hasta el final, menos todavía. Entonces, déjenme finalizar la grabación para que esté disponible para sus compañeros cuando